maravillosa y con esos temblorcitos estamos muy felices de poder continuar con vida y continuar nuestro aprendizaje, porque eso es lo que estamos haciendo en este planeta Tierra. Damos la bienvenida para todos, que el inicio de semana nos traiga pues buenas noticias, buenas nuevas para poder seguir avanzando. Hoy día quiero iniciar el programa con un escrito y pensamiento de esta famosa escritora y trabajadora Louisa Hay, esta mujer norteamericana, estadounidense, que a pesar de una infancia tan traumática y una adolescencia y juventud llena de abusos, supo sobresalir, sobreponerse a esa situación y generar para ella y para la humanidad una forma diferente de ver la vida, en el sentido de que podemos todos, a pesar del dolor, de la tristeza, del sufrimiento que hayamos tenido, podemos salir adelante, porque está en nuestras manos. Cada uno de nosotros podemos hacerlo. Y ella dice de esta manera, una de sus famosos escritos: si quieres entender a tus padres, haz que hablen sobre su propia infancia. Y si escuchas con compasión, aprenderás de dónde vienen sus miedos y sus patrones rígidos. Si tu madre no sabía cómo amarse a sí misma, si tu padre no sabía cómo amarse a sí mismo, sería imposible para ellos enseñar a sus hijos a amarse a sí mismo. Estaban haciendo lo mejor que podían con lo que se les había enseñado de niños. Es realmente impresionante la forma como uno puede olvidarse de la infancia, y mientras más dolorosa y más triste haya sido, más le impone el consciente, lo bloquea al inconsciente, lo cierra, porque es doloroso. Entonces muchas personas viven unas situaciones muy fuertes, muy tristes, con resentimientos profundos hacia sus padres, pero no quieren hablar de eso. Dicen, no, ya los perdoné, mi infancia fue buena, me llevaba muy bien con mi mamá, con mi papá, y les da pena, les da vergüenza y les da mucho sentimiento de culpa sentir lo que sienten. Ese resentimiento, ese dolor, esos recuerdos tristes de su infancia, y lo niegan. Pero en realidad no entendemos, no sabemos por qué nuestros padres actuaban así. Simplemente nos cuestionamos, pero no averiguamos. Y lo que nos recomienda Louisa Hay es que averigüemos, que conversemos con nuestros padres. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo te trataron tus padres? ¿Qué problemas tuviste en la infancia? ¿Vivió tu papá con ustedes? ¿Se separaron tus padres? Hay muchas personas que no saben, les da pena averiguar a su madre, u otros casos en que es la madre misma o el padre que no quieren hablar del progenitor de sus hijos. Prefieren no hablar, lo ocultan, por más que los hijos piden aclarar, conocer a su padre o a su madre, se niegan. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vienen los hijos a sufrir las consecuencias porque no recibieron amor, no recibieron ese calor humano imprescindible en la vida de todo ser humano, y más aún en los primeros años de vida. Y sabemos ahora que los primeros 3 años son de suma importancia porque marcan nuestro futuro, marcan nuestra salud, nuestra felicidad después en toda la vida, en el resto de la vida. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Nos recomienda esta escritora: pregunta a tus padres que hablen sobre su propia infancia, porque allí, con compasión, escuchando con tranquilidad, con compasión, con amor a tus padres, conocerás la causa, la razón por la que ellos te han tratado así, sin conocimiento, con una ignorancia completa acerca de las necesidades básicas y elementales del ser humano, como es el ser amados, recibir caricias, recibir pensamientos y palabras amorosas de parte de los padres. Cuando tú comprendas esto, vas a darte cuenta que si la niñez de tu mamá o de tu papá no fue buena, sufrieron muchísimos, ¿cuántos de ellos abandonados,
abandonados por papá y mamá, abandonados a veces por uno de los progenitores, entregado o bien a familiares o a personas completamente extrañas. Imagínate cómo se sentirían si aquellas personas que los acogieron los maltrataron más o no les dieron mayor atención. Aunque algunos sí tienen la suerte y llegan a un hogar donde les dan más amor, más atención que la que hubieran podido dar sus padres, sus progenitores. Entonces, pregunta, ¿cómo fue la niñez de tus padres? Y ahí vas a entender por qué son tan duros, por qué son tan rígidos, por qué son maltratadores. Porque ellos tampoco tuvieron quien les enseñara a amarse a sí mismo, quien les diera amor. Y si ellos no supieron y no aprendieron a amarse a sí mismos, no van a poder darte amor. Entonces entenderás que tú puedes sanar, que conviene que tú sanes, que comiences ahora a estudiar, a analizar, a investigar qué caminos debo tomar para sanar esas heridas que me están causando problemas. Porque lo que va a hacer si no se sana es repetir la historia. Repetir la historia, buscarás una pareja que te maltrate, buscarás también un entorno difícil y no podrás dar amor a tus hijos y estarás repitiendo la historia. Ese es el punto trágico, digamos, que si no se sana, no se toma conciencia, no se libera, no se perdona, no se hace un trabajo profundo de amor, de concienciación profunda de lo que realmente han vivido los padres para perdonarlos, para liberarlos, no hay sanación. Es imprescindible esto. Hay muchas técnicas para ayudarse, hay muchísimas técnicas y casualmente de eso vamos a tener la conferencia el próximo jueves, como todos los jueves a las 6:30 de la tarde en Ollantay, sobre las diferentes formas o terapias y sanaciones que hay para liberar al alma humana del dolor que viene arrastrando, a veces por muchas generaciones. A veces es una cadena interminable cuando uno comienza a averiguar sobre la historia. Hay personas que tienen claro cómo fueron sus ancestros, qué vivieron, pero hay otros que no conocen absolutamente nada, ni conocen a papá, no conocen a mamá. Entonces para ellos se les hace más difícil, pero de todas maneras a través de las terapias se puede ayudar mucho. Pero lo más importante es que la persona que está viviendo y que dice, yo no entiendo por qué no puedo ser feliz, por qué no puedo conseguir una pareja apropiada, por qué no puedo tener una familia así sana, es porque no recibió la información apropiada, no puede dar lo que no ha recibido, lo que no tiene. Entonces es elemental que podamos averiguar bien nuestra infancia, la infancia de nuestros padres, mejor dicho, porque la nuestra la conocemos, aunque muchas personas olvidan su infancia y dicen, yo no recuerdo nada de mi infancia, probablemente porque fue dolorosa. Eso hace que muchas personas olviden totalmente. Dice, hasta los 6 años, hasta los 7 años no recuerdo nada. Dice, pero ¿cómo no vas a recordar? Yo me acuerdo, dicen otros, en cambio, cuando tenía 1 año, cuando tenía 2 años. O sea, hay personas que recuerdan mucho, pero a veces el inconsciente justamente lo oculta, lo entierra, porque sería doloroso estar recordando cosas muy fuertes, muy duras. Y eso es ocasionado justamente porque el inconsciente nos protege hasta cierto punto, pero llega un momento en que él ya no soporta y dice, esto hay que sanar. Y comienzan a salir complicaciones en la vida, que decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo mala suerte? ¿Por qué me sucede a mí esto? ¿Por qué esta otra persona tiene éxito? Le va muy bien en su hogar, le va muy bien en su trabajo. ¿Por qué a mí? Entonces, ahí es cuando tenemos que buscar ayuda, si no podemos por nuestra propia cuenta hacer el trabajo. Aunque ahora tenemos al alcance muchísimas formas para salir adelante. Hay sencillas, hay una por ejemplo que es sumamente sencilla, la del Ho'oponopono, que es de autosanación, que uno puede a través de la repetición de palabras
amorosas, ir sanando, cualquiera que sea. Dentro de esta técnica de autosanación que se llama Ho'oponopono, hay formas y diríamos oraciones en que se pide a los ancestros desde el origen de la creación que perdonen, que sanen, que liberen aquellas memorias dolorosas. O sea, se puede hacer, pedir desde cuántas generaciones vayamos cargando el dolor, se puede lograr una verdadera liberación. Pero eso tenemos que proponernos, dedicarnos. Hay meditaciones tan diversas que pueden ayudarnos también a encontrar el camino de la paz. Y es importante que cada uno busque el que le resulte más apropiado, porque no para todos funciona una misma terapia. Hay tantas como seres humanos hay, pero alguna resonará con nosotros, alguna. Pero pidamos, si necesitamos ayuda, pidamos a ese ser interno, a ese ser divino, a esa esencia divina que somos. Pidamos una señal, pidamos que nos guíe, pidamos que nos oriente hacia quién debemos dirigirnos para que nos ayude a sanar este dolor, este problema que estamos viviendo. Porque los problemas serán de diversa índole, en diversas áreas de nuestra vida, dependiendo de lo que hayamos vivido en la infancia. Y ustedes saben que no es solamente en la infancia, es desde el vientre de la madre y aún mucho antes de ser concebidos, mucho antes. Esos 9 meses antes de ser concebidos son importantísimos porque nos da una idea de cuál era la relación de nuestros progenitores. Se amaban, se tenían respeto, se consideraban mutuamente, estaban planificando tener hijos. Todo eso influye mucho en el ser que viene a ese hogar. Entonces necesitamos averiguar. Yo sé que no todos los padres, papá y mamá quieren conversar porque a veces la historia es muy dolorosa y la ocultan, pero es necesarísimo si queremos sanar. Y si no sabemos nada, también se puede sanar. Bien amigos, vamos a hacer una pausa y volvemos inmediatamente con ustedes para continuar con nuestro programa Saludes del Alma. Con ustedes vamos a continuar nuestro programa Saludes del Alma aquí en Radio Élite y tenemos el gusto ahora de compartir este programa nuestro entrevistando al ingeniero Luis Aparicio. Él es de nacionalidad chilena, nacido en Valparaíso, profesor del programa de meditación trascendental en el País Global de la Paz Mundial. Estudió planificación regional y urbana en la Pontificia Universidad Católica de Chile, estudió ciencias económicas en Universidad de Chile, estudió en el Liceo Experimental Manuel Salas, vive en Guayaquil. Ahora sí, vamos a ver. Tenemos aquí al ingeniero Luis Aparicio, quien es el mentor, el difusor, el director, sería del programa de meditación trascendental aquí en nuestra ciudad y para el Ecuador. Y de antemano le agradezco su presencia aquí porque sé del trabajo maravilloso que realiza difundiendo una de las técnicas, una de las formas de ayuda al ser humano para elevar su conciencia y desarrollo. Bienvenido sea. Muchas gracias, una alegría estar en su programa que hace tanto por tanta gente aquí en Guayaquil, difundiendo técnicas para el desarrollo de la conciencia y para la salud. Así es. Bien. Efectivamente, yo estoy a cargo de la enseñanza de este programa aquí en Guayaquil y en sectores cercanos y soy también el director nacional de la organización que enseña esta técnica aquí en Ecuador. Perfecto. Actualmente somos 4 profesores de meditación. Hay un profesor en Cuenca, hay un profesor en la ciudad de Ibarra y también en Quito. Perfecto. Hay profesores. Y normalmente se dan charlas para informar al público de qué se trata esta técnica que se llama meditación trascendental, que es la técnica enseñada de acuerdo al científico y educador de la India Maharishi Mahesh Yogi, porque hay muchas técnicas de meditación. Entonces, la técnica de meditación trascendental se ha hecho bastante popular y a veces la gente nombra otra técnica y está hablando de otra técnica, pero con este nombre. Sí. Es como hace muchos años se hablaba de Gillette por cualquier hoja afeitar. En este caso no se trata de eso porque hay muchas técnicas de meditación. Esta es una técnica muy específica, que una de las características es que es sin ningún esfuerzo. No hay que hacer ningún esfuerzo, un niño pequeño puede aprender la técnica.
Es una de las características básicas. No implica ningún compromiso tampoco de tipo religioso, filosófico. No implica que la persona se va a ser miembro de alguna organización. Perfecto. Uno la aprende en un curso muy breve y luego la practica en su casa. No necesita estar practicándola en grupo, aunque a veces se juntan Puede personas hacerse, para una charla, claro. y lo hacen en grupo. Qué Entonces bien. esa es una de las características fundamentales. No requiere Fundamentales nada. y sencillas, ¿no? Sencillo Es- porque, mire, como lo acaba de decir, hasta un niño, porque no requiere que respire así, hágalo de esta manera. Claro, es que existen muchas técnicas de meditación. Algunas utilizan lo que se llama concentración. Concentración significa que yo fijo la atención en un pensamiento, en un Ya. objeto, puede ser un punto imaginario, 1 metro de distancia, la llama, una vela, lo que fuera. Y trato de no distraerme. Esta técnica no tiene nada que ver con la concentración. Claro. Hay otras técnicas que a veces implican meditar sobre el significado de algo. Puede ser algún proverbio sobre la vida, o alguna filosofía más complicada o algo más simple, pero uno da vueltas en el significado. Tampoco es esta técnica una técnica de contemplación, como se llama ese tipo de técnica. Ajá. Porque todas requieren algún grado de esfuerzo. Algunos más y otros menos. Aquí no se hace ningún esfuerzo. La clave es que hacer esfuerzo es lo prohibido. Complica, ¿no? Ni siquiera tratamos de no hacer esfuerzo, porque ya si uno trata de no hacer esfuerzo, ya está haciendo un esfuerzo. Claro, es verdad. Entonces, cualquier persona de cualquier edad puede comenzar a aprender esta técnica para apoyarse y ¿qué beneficios? Bueno, otra característica de esta técnica es que la persona no tiene que esperar mucho para ver beneficios. Normalmente esta técnica la aprende en un curso de 4 Ya. sesiones y durante el curso ya observa algún beneficio. Puede ser más claridad mental, más energía, más felicidad, más tranquilidad, menos estrés, etc. Obviamente, como en todas las cosas de la vida, en la medida que va practicando en forma regular, aparecen otros beneficios. O sea, hay beneficios inmediatos y hay beneficios de la práctica regular a mediano plazo. Mediano plazo, digamos, 6 meses, una cosa así, Exacto. un año. Y hay beneficios a largo plazo a través de los años. Por ejemplo, se ha descubierto que esta técnica produce un aumento del cociente de inteligencia. Mira. Aumenta la inteligencia incluso en adultos. Pero esto no es un efecto que se va a dar por meditar una semana. Se va Claro. más o menos a los 6 meses o al año. Así es. Se hace un test de inteligencia, por ejemplo, al comenzar y luego a un año y se ve, después del retest, si Ya. ha aumentado la inteligencia. Claro, esa es una de las cosas que debemos insistir en señalar, ¿no? Porque muchas personas asisten a un curso de meditación de cualquier origen y más aún acá. Dada la sencillez, muchas personas dicen, no, pues lo hago, pero quieren ver resultados muy pronto, y la mente tiene que ir elaborando, sanando, limpiando, qué sé yo, a través del proceso, sin poner... Bueno, hay esfuerzo. resultados que se dan a largo plazo también. Ajá. O sea, esta técnica es muy simple y da resultados inmediatos. La persona Mira. al día siguiente que practica se siente mejor en algo. Pero también hay que considerar que hay resultados a mediano y largo plazo. Por ejemplo, el tema de la salud es un Ya. tema que va a producirse un efecto positivo probablemente a mediano y largo plazo de la práctica. ¿Ya? No porque practico un día. Si practico un día, obviamente me voy a sentir mejor. Voy a sentir más claridad Ese día. mental, me sentiré más feliz. Eso la gente lo Ese reporta. día, claro. Pero hay efectos que desde luego dependen de la regularidad de la práctica. Porque esta técnica idealmente debe hacerse 20 minutos de mañana y Ya. 20 minutos de la tarde. Uno se sienta, cierra los ojos y aplica un procedimiento. No es simplemente sentarse y cerrar los ojos. Pero se hace así. No tiene que sentarse en postura de loto o algo así. Ya. Si es que le da la gana, puede hacerlo. Claro, Sí, así sí es. puede. O sea, lógico, sí. ¿Ya? No Si es que tiene puede. ninguna dieta involucrada que uno tenga que Ya. ser vegetariano para que tenga beneficio, Claro. ni una vestimenta especial, ninguna creencia, ni va a producir ningún cambio en la creencia de la persona tampoco. Ah, eso es otra cosa que hay que Tampoco va a hacer recalcar, que ¿no? alguien se convierta a alguna religión ni nada por el estilo. Que deje su religión ni nada. Tal Es- vez hasta favorezca a la persona el trabajar dentro de la
religión que tenga. Sí, eso es un efecto Puede que yo he visto. fortalecer, ¿no? La gente entiende más su propia religión. Su propia religión. No es que se dedique a picotear por ahí y por acá buscando alguna religión Exactamente. especial. La gente tiende a eso, pero si la persona es absolutamente atea, puede practicar perfectamente la técnica y va a tener beneficios. ¿Desde qué edad han tenido ustedes ya casos o recomiendan? Bueno, nosotros tenemos la técnica básica que es, uno se sienta, cierra los ojos y aplica Ya. la técnica, que se hace de los 10 años en adelante. Los niños menores de 10 años hacen una técnica preparatoria que se llama técnica caminando. Ya. Porque caminan, no cierran los ojos desde luego, se van a caer, Claro. y practican una técnica que ayuda también mucho. Es de otra naturaleza porque un niño pequeño a veces no puede estarse quieto. Sí, lógico. A ver, en la meditación uno trata de estarse quieto, pero un niño pequeño es diferente. La verdad es que hay otro motivo, el niño tiene un sistema nervioso muy puro, entonces es mejor que practique esta técnica preparatoria, luego se siente y cierra los ojos cuando tenga Ya, 10 años perfecto. y medita un adulto 20 minutos, pero un niño de 10 años va a meditar 10. Exacto. Porque un niño pequeño realmente, si se sienta a meditar, podría quedarse ahí mucho tiempo, querer Ajá. estar ahí, porque su sistema nervioso es tan puro que la mente tiende a ir a quietarse y llegar a ese estado que llamamos trascendental, a ese estado donde hay conciencia y nada más. Entonces, un niño pequeño a lo mejor le gusta quedarse ahí y eso podría perturbar su actividad normal, Exactamente. y es mejor que se prepare de esa forma. Entonces, cuando cumple 10 años, se le enseña la técnica de adulto, a pesar que ya no son adultos todavía, Pero ya pueden ya. hacerlo. Y va aumentando su tiempo de práctica. Un adulto lo hace 20 minutos de mañana y 20 minutos de la tarde. Perfecto. Solamente eso. No requiere ninguna cosa. Hay gente que lo combina también con asana y pranayama y Ya. todo eso, si es que lo sabe. Pero no es Pero indispensable. No es indispensable. No es indispensable. Mucha gente ningún- hace yoga y Ningún principio, Claro. ninguna regla, ninguna nada, ¿no? claro, uno lo hace en la mañana, generalmente después de despertarse, o si no a media mañana, dueñas de casa por ejemplo. Claro. Y lo hace en la tarde, no muy tarde, tampoco lo hacemos a las 11 de la noche, algo Ya. así, ¿no? 8, 7, por ahí. ¿Qué tiempo hace que se creó esta forma de meditación? Bueno, esta forma es muy antigua, tiene miles de años de antigüedad Ya. realmente. Es un procedimiento para la actividad y eso lo voy a explicar en la charla de este Ya, miércoles. Perfecto. Hay muchas técnicas de meditación y yo no digo que sean malas. Hay algunas técnicas de meditación Ya. que son para personas que están en retiro. Gente que lleva ya. una vida en un monasterio o Claro. como en Oriente, algún lugar, una ermita, una caverna, etc. Ya. Y practica otras técnicas de meditación. Y esta técnica especial de la meditación trascendental, la MT como la Ya. llamamos, que es la técnica enseñada de acuerdo a Maharishi Mahesh Yogi, es una técnica para la actividad, para personas que quieran sentirse más felices, con mayor paz interior, Ya. etcétera, todos esos aspectos que se llaman espirituales, pero también necesiten más eficiencia, más creatividad, mayor energía, Muy bien. más eficacia. Perfecto. Entonces es diferente, no hay que confundirla. Ya, muy bien. Vamos a hacer una pausa, queridos amigos, y estaremos inmediatamente con ustedes compartiendo esta entrevista con el ingeniero Luis Aparicio. Volvemos. Y quiero darles el teléfono de Radio Élite, si alguno desea tiene alguna inquietud, puedes aprovechar estos momentos, ¿no? El 460-6323 a vuestras órdenes. Continuamos conversando con el ingeniero Luis Aparicio. Yo tengo una pregunta. Hay muchas personas cuando se les invita a hacer una meditación que dicen, para mí es imposible. Mi mente es tan loca, tan inquieta que no puedo concentrarme en nada. Entonces, esta sería una forma de meditar apropiada para estas personas, porque hay muchas que dicen esto. Bueno, como expliqué hace poco, Ajá. no es una técnica de concentración. ¿Ya? Uno no trata de olvidarse de los problemas en esta técnica, no trata de olvidarse de nada ni de concentrarse en algo, de mantener la mente fija en algo. Ujú. Simplemente uno hace este proceso tan simple, Ya. no se preocupa de lo que pasa durante la práctica. Perfecto. Y los beneficios de la técnica indican, si me siento mejor después, que lo estoy haciendo bien. Lo único importante se le dice a la persona cuando empieza el curso dura 4 Ya. sesiones,
se le dice es que la práctica sea fácil, natural y sin esfuerzos. Si es así, Perfecto. y que haya algún resultado en la actividad, algo agradable aparece inmediatamente después de abrir los ojos. Si es así, es suficiente para que usted sepa que está practicando esta técnica de meditación Qué trascendental bueno. en forma correcta. No porque tenga una experiencia más profunda, porque sea acá o allá. Simplemente que sea fácil y que tenga resultado en la actividad. Como explicaba antes del receso, esta es una técnica muy antigua. Ajá. Entonces hay muchas técnicas de meditación y esta técnica viene de la antigua civilización védica de la India, la tradición Ya. védica de conocimiento, Claro. de donde viene el yoga. Es una técnica de yoga, pero es mental. Porque a veces la Exacto. gente piensa yoga como hatha yoga, Exacto, que es la nada parte más. física del Ajá. yoga. Esta es una técnica mental y esta técnica mental se practica para la actividad. Es para gente que está en actividad. Hay mucha gente joven, por ejemplo, estudiantes que han practicado esta técnica. Yo he enseñado a miles de estudiantes. Hace poco estuve en México, en el colegio donde se enseña esta técnica. No hay ningún costo para ellos. Miles de estudiantes para producir un efecto positivo en un medio ambiente que a veces es bastante violento, proclive a las claro. drogas, etc. sea, Y es ayuda. sumamente simple y lo aprenden sin ningún problema, de cualquier edad, 10 años o 15 años, etc. Entonces, no requiere de ningún esfuerzo y por lo tanto no importa que la mente esté inquieta. Claro. Simplemente Hace uno no proceso. trata de aquietarla, a pesar de que obviamente durante la meditación se aquieta la mente. Se va Ya, aquietando. pero no porque uno trate de aquietar la mente. Perfecto. Cuando uno se va a dormir en la noche, uno no trata de dormir, simplemente va y se durmió. Si uno trata de dormir, no va a poder dormir. Esto es una buena comparación, ¿no? Porque le pasa justamente a las personas que sufren de insomnio la dificultad que tienen porque es, ay, ojalá pueda dormir, ojalá pueda dormir. Están pendientes del esfuerzo para relajarse y no logran ni lo uno ni lo otro. Qué bien. Ahora, hay personas que están pasando por momentos de salud bastante quebrantable o con mucha frecuencia se enferman. ¿Se recomendaría esta técnica? Ningún problema, no hay ninguna contraindicación, es simplemente algo que les va a ayudar. Parte importante de la salud está relacionada con el estrés, la tensión, la ansiedad. Esta técnica, según algunos estudios, ha mostrado que es muy efectiva para reducir la ansiedad, por ejemplo, más que la mayoría de las técnicas de meditación. Se hizo un estudio, era el doble más efectiva que un grupo de técnicas de meditación. No puedo señalar Claro, específicamente así qué otras es. técnicas se estudiaron, Claro. pero es muy efectiva y también promueve la salud porque los problemas de salud tienen relación también con el estado mental, con el estrés, las tensiones de las personas. Ahora, durante la práctica de esta técnica de meditación trascendental, la mente se aquieta. Sin esfuerzo. Sin esfuerzo, pero se aquieta. Y el cuerpo se relaja también. Y eso ayuda a eliminar el estrés que está acumulado en el sistema nervioso, el estrés acumulado o las tensiones, como la llamamos también. Las tensiones son producto de sobrecarga de experiencia de las personas. La persona tiene una experiencia fuerte y eso le causa una especie de anormalidad, una tensión. Y esa tensión, a lo mejor el incidente se olvidó, pero la tensión está ahí. Y durante el proceso de meditación, como hay un descanso, pero en alerta, es un descanso diferente que el dormir, a pesar que llega a niveles más profundos que el dormir, esas tensiones empiezan a disolverse. Poco a poco empieza a limpiarse, por así decirlo, el sistema nervioso. Y también, desde luego, el estrés. Por ejemplo, yo tengo situaciones en el día que me producen cierto estrés, entonces me siento y medito y ayuda a eliminar ese estrés. Y le da claridad para poder resolverlo. Claro, bueno, hay un efecto porque cada uno de nosotros, esto es algo profundo, tiene dentro de sí todo el universo, por así decirlo. Así es. Entonces, cuando va hacia lo más profundo de sí mismo, sin ningún esfuerzo, empieza a estar en sintonía con las leyes en la naturaleza que gobiernan el universo. Exacto. Y por lo tanto comete menos errores. La clave es esa. ¿Cómo actuar para que espontáneamente uno no cometa errores? Porque si uno intelectualmente, y mucha gente sabe cómo comportarse correctamente, pero no puede evitar comportarse en forma incorrecta porque no le nace. El conocimiento intelectual es importante, pero desgraciadamente no es garantía
de ninguna manera de que uno va a actuar de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Claro. Simplemente a veces uno comete errores, sabiéndolo o no. Lo más importante es que uno no cometa ningún error en forma espontánea, sin saber siquiera lo que es correcto o incorrecto. No estoy diciendo que la educación no sea importante en este aspecto, pero la base es tener un terreno abonado para que una buena educación dé frutos. Claro, porque en realidad mucha gente dice, después de que ha cometido un error o se equivocó, dice, no sé por qué lo hice, no entiendo ni por qué lo hice, qué me pasó, no sé qué me pasó. O sea, muchos viven en un estado de inconsciencia absoluta. Lo que pasa es que la sobrecarga de experiencias se meten en el sistema nervioso, se quedan grabadas ahí, es como un virus en una computadora. Si la computadora tiene virus no va a funcionar de forma perfecta. Entonces, en este caso, esas tensiones o virus en la computadora del sistema nervioso se eliminan con ese descanso en alerta, que según estudios científicos han mostrado que es más profundo aún que durante el dormir profundo. El nivel, por ejemplo, el consumo de oxígeno durante el dormir llega a niveles de disminución del 8% y en este caso llega a niveles del 16% de disminución. Entonces se eliminan tensiones que no son eliminadas con el soñar y dormir. Y eso es todo el asunto de la técnica en respecto a la purificación del sistema nervioso. Entonces hay dos cosas que ocurren. Por un lado, la mente va hacia contactar esa fuente de felicidad, inteligencia, armonía, de paz interior que tenemos dentro. Y por el otro lado, las tensiones se van eliminando con ese descanso profundo. Esas dos cosas ocurren durante la práctica. Ahora se me ocurre una pregunta. En el caso de una persona, por ejemplo, que ha caído en la adicción de las drogas y que está en la fase de recuperación, ¿podría ayudarle esta técnica? Desde luego, es muy útil. En Colombia hay un sacerdote claretiano que es el padre Miguel Mejía. ¿Ya? Él es muy conocido en Colombia, tiene una cadena de hogares de rehabilitación ¿Ya? dirigidos a muchachos y muchachas que están ahí por consumo de drogas. Exacto. También para guerrilleros y paramilitares. ¿Ya? Y para personas adultas también que están ahí por consumo de drogas. Y también incluso tiene hogares donde están los muchachos que están detenidos, presos, que están a cargo de él. También algunos de esos hogares. Y en todos los lugares él ha aplicado la técnica de meditación trascendental, la aplica en forma estándar como parte del proceso de recuperación, de rehabilitación, con muy buenos resultados. Yo he estado dando cursos avanzados allá y es así, los resultados son extraordinarios. No es solamente la meditación, hay una serie de terapias que se hacen para desintoxicar a la persona. Curiosamente él utiliza más que todo hierbas para el proceso de purificación, de desintoxicación de estos individuos que están ahí. Pero fundamentalmente aplica la meditación trascendental y sobre todo, bueno, una característica es mucho amor, mucha comprensión. Y entonces él ha sido reconocido, le han dado premios a nivel internacional y son como 40 hogares que tiene allá en Colombia, los hogares Claret. Y es muy conocido él, incluso ha sido alguna vez candidato al Premio Nobel de la Paz, etc. Y parte del tratamiento es justamente esta técnica, e incluso hasta técnicas avanzadas se enseñan a esos muchachos y muchachas. O sea, cuando ya tienen tiempo practicándola, claro, ¿no? Se les puede ir dando otros niveles. Claro, porque la idea es que si se practica en grupo se produce un efecto también mayor. Ya. El efecto de esta técnica, incluso en lugares donde se practica en grupo, la delincuencia tiende a disminuir en ciudades. Se ha comprobado, hay estudios que muestran eso. Y sobre todo también en el caso de rehabilitación, porque no todas las personas están ahí, están libres de delitos también. Así es. O sea, el consumo está relacionado muchas veces con ciertos delitos. Entonces ayuda mucho, la técnica ayuda mucho para disminuir el uso de drogas. Aquí en Guayaquil no tenemos. No se han hecho. Una vez me llamó una persona, pero no quedamos en nada. Ayuda al proceso de rehabilitación, pero no es el único elemento, porque esto es un procedimiento que tiene que estar a cargo de expertos en este tema. Muy bien, esto es bien interesante, pero tenemos que volver a hacer una pausa, queridos amigos. Continuaremos con ustedes entrevistando al ingeniero Luis Aparicio. Volvemos. Dando la palabra al ingeniero Aparicio, vamos a
quiero invitarles, este miércoles justamente a las 6:30 de la tarde estará él dictando una conferencia en Ollantay el miércoles 24 de octubre a las 6:30, para quienes quieran tener una mayor atención personalizada, ¿no? Con él, poder escucharlo directamente, sacar sus inquietudes, realizar preguntas de toda índole, porque allí se expondrá más abiertamente este tema y se podrá más que nada hacer las preguntas que uno quiera. Así que yo sigo con la inquietud, la que teníamos acerca de cómo se puede ayudar. Ya hablamos de la drogadicción, pero también hay tantas patologías, tantos problemas que se habla en la actualidad acerca de cómo la juventud, la niñez está siendo, es nueva, es diferente, mejor dicho, en la actualidad, ¿no? No podemos tratar a los niños como tratábamos hace 50 años. Es otra, yo no sé si es otra raza o qué es, pero el cambio es notorio, es marcadísimo. A estos niños que se los cataloga, se los etiqueta como con déficit de atención o hiperactividad, o quién sabe, una serie de nombres que se han creado ahora, podría ayudar, me imagino yo, muchísimo. Exactamente. Bueno, está en discusión a veces muchas las etiquetas. Exacto. Algunos señalan que son etiquetas y no corresponden que a una no patología. corresponden, No exactamente. es una enfermedad, por lo tanto no corresponde que tratarla en esa forma. Ajá. En todo caso, esta técnica es universal, es muy fácil. La clave es la facilidad, la sencillez, porque si se exige que a un muchacho con déficit de atención o hiperactividad o lo que fuera se concentre en algo, le va a ser muy difícil. ¿Ya? Entonces esta técnica es muy universal. Yo he tenido la oportunidad de enseñarla a miles y miles de estudiantes en proyectos especiales auspiciados por un cineasta, el director de cine David Lynch, creó una fundación en Estados Unidos para enseñar en colegios donde las personas no podían pagar la técnica de meditación trascendental, los estudiantes, Claro, sin dinero, estudiantes en colegios donde van muchachos y muchachas de pocos recursos. Y luego se hizo esta fundación a nivel internacional y en muchos países del mundo, muchos como México, Colombia, se enseña en colegios, en hogares de menores, etc. Y los resultados son muy buenos, extraordinariamente buenos, a pesar de enseñarse a veces en lugares como hogares de rehabilitación, de drogas o de otro tipo. Porque la gente joven necesita algo, igual que cualquier persona, para llegar a ese nivel que es la base de lo que somos, el campo trascendental, ese estado de absoluta quietud que está dentro de nosotros. Tal como podemos estar activos, podemos estar más tranquilos, más tranquilos, más tranquilos. Entonces, durante la meditación, la mente va a ese estado de quietud, que llamamos conciencia pura, un estado donde solo hay conciencia. Hay conciencia y nada más, sin ningún esfuerzo. ¿Ya? Entonces, ese estado es como cargar las pilas con esa fuente interna de energía, creatividad, felicidad, armonía, paz, etc. Esa fuente de silencio interior. Y el cuerpo descansa profundamente y se eliminan poco a poco las tensiones. Qué importante que es en estos momentos esta meditación, porque realmente nos hemos enfocado totalmente en el mundo externo, ¿no? En el entorno. Vivimos llenos de distractores que hacen que perdamos nuestro centro, nuestra conciencia real de lo que somos. Entonces viene a ayudarnos muchísimo a retomar, como quien dice, el control, a tomar el control no en forma rígida, no en forma impuesta, sino en forma natural, lo que realmente somos, esencia pura, ¿no? Ahora, aquí en Guayaquil yo me he quedado con una inquietud. Se podría tal vez, y ojalá alguna persona interesada en esto pueda asistir, muchas, a la conferencia que va a dar Luis Aparicio, para ver si se podría hacer algún trabajo en tantas clínicas que hay, dada la situación que vive nuestro país, Guayaquil principalmente, Guayaquil y Quito, dicen, como zonas en que se ha abierto de forma impresionante el consumo de las drogas en jóvenes y niños.
tal vez lograr alguna aplicación, ojalá se presentara, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, el consumo de droga está creciendo entre los adolescentes. En todo el planeta. Y probablemente en todo el planeta, pero por lo menos en nuestros países eso está ocurriendo efectivamente. Y la meditación ayuda. De hecho, se comprobó hace muchos años, no en programas especiales de rehabilitación ni nada. Cuando se empezó a enseñar al público hace 50 años atrás, empezaron a hacer investigaciones y se descubrió que las personas, en ese tiempo estaba el fenómeno de los hippies, de las drogas, porque tampoco es tan nuevo. Así bueno, la cosa es que la gente declaraba haber disminuido el consumo de drogas no prescritas, ya sea marihuana o drogas más poderosas. Por lo tanto, es algo que ayuda. Lo importante es que hay que entender, cada uno tiene esa fuente de felicidad, de armonía, de paz, de todas las posibilidades dentro de sí mismo, de silencio interior. Entonces, eso le da cierta estabilidad a ese contacto, a la vida de la persona. De lo contrario, el mundo externo obviamente está siempre cambiando, porque si no, no podría existir. Cosas que nos agradan aparecen, pero también se van. Cosas que nos agradan a veces se mantienen un tiempo, pero al final se van. Cosas que nos desagradan aparecen, pero también se van. La vida es un cambio constante, entonces si la persona no tiene una estabilidad interna va a ser como un barco que no tiene un ancla, se va a mecer al ritmo de las olas. Y eso va a causar tensión y estrés en la persona y por lo tanto sufrimiento. La persona sufre porque no está en contacto con esa fuente de felicidad interior, de silencio interior, de paz interior. Ahora, y eso es práctico, porque si yo estoy con mayor paz, mayor tranquilidad, puedo realizar mi actividad de forma más eficiente. Si estoy estresado, probablemente cometa muchos errores y además tenga conflicto con los demás. Claro, o sea, esto va a influenciar en todos los ámbitos de la vida del ser humano, en el económico, laboral, en el familiar, en la armonía de pareja, todo. Bueno, esa es la idea de la charla de este miércoles, ahí en el Centro Llantay a las 6:30 de la tarde. 6:30. La entrada es libre. Totalmente. Es una charla informativa. Las personas que desean aprender la técnica podrán inscribirse y ver después cómo aprenden en Guayaquil, cerca del mismo Centro Llantay. Hay una oficina donde enseñamos. Y la enseñanza es muy personalizada. También en la Vía San Borondón enseñamos. Las personas podrán ver en qué momento toman el curso. Primero tienen que informarse de qué se trata. Y ese es el objetivo. La charla tiene dos partes. Una para informar los beneficios y la otra para informar un poco el aspecto técnico. Qué diferencias hay con otras técnicas de meditación, qué elementos se utilizan. Y hasta ahí ya la persona tiene la información. Aunque no vamos a enseñar el miércoles a meditar. Pero sí dejar listo a la persona si quiere aprender. Inmediatamente, bueno, no el mismo día miércoles, los días subsiguientes o un poco más adelante. El curso de meditación trascendental es un curso breve, son 4 clases solamente, 1 hora cada clase. Y después hay unos breves chequeos de la técnica una vez al mes, etc. Pero el curso básico son 4 clases en días seguidos, por ejemplo uno empieza el sábado, domingo, lunes y martes, o cualquier día que desee. Qué bueno, qué bueno. Y ya está diciendo pues que de la edad no hay problema. Para partir de los 10 años, antes de los 10 años, eso sí sería... pueden tomar niños que tengan 5 años o lo que fuera, siempre que sus padres lo tomen también. Ya, es porque el niño generalmente quiere aprender porque el papá está meditando, quiere ver, aunque él no aprende con los ojos cerrados. Claro. Ya. Qué bien, qué bien. Entonces sí tenemos que hacer el cierre ya, pero último mensaje que usted quisiera dar a nuestros amigos. Bueno, el mensaje es que cada persona tiene en lo más profundo de su ser esa fuente de inteligencia creativa, de felicidad, de silencio interior, de paz interior. Y hay que ir a esa fuente. Tenemos que ir una vez en la mañana y otra vez en la tarde. Ese es el propósito, podríamos decir, de la meditación trascendental. Ir en esa dirección, pero en forma totalmente inocente y sin esfuerzo, en el caso de esta técnica. Perfecto. Así que los invito a esta charla este día miércoles a las 6:30 en Ollantay. Bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Luis Aparicio. Gracias, queridísimos amigos que nos están escuchando, por permitirnos llegar a sus hogares, a sus vidas. Espero que el resto del día sea
fantástico y que Dios nos bendiga a todos. Hasta mañana.